Bien, voy a resolver este circuito. Entonces, para este circuito voy a calcular la impedancia equivalente, voy a calcular el voltaje en cada uno de los elementos del circuito, voy a calcular la corriente en cada uno de los elementos del circuito y voy a calcular potencia promedio en cada uno de los elementos del circuito. También voy a dibujar el diagrama fasorial y voy a hacer una simulación. Esto es todo lo que voy a hacer con este circuito de ejemplo. Siendo así, voy a empezar por expresar los elementos del circuito en funciones de impedancias. Entonces, para expresar los elementos del circuito en función de impedancias, voy a referirme a Z1 como la impedancia en la resistencia 1, y esta Z1 no va a ser más que 10 ohms. Si lo quisiera esto es en su forma rectangular. Si lo quisiera en su forma polar, diría que entonces es 10 ohms, ángulo de 0 grados. Z2 sería la de la resistencia 2, y entonces Z2 sería 20 ohms en su forma rectangular. En su forma polar sería 20 ohms, ángulo de 0 grados. Miren que la fuente está aquí. La fuente vendría siendo Bs igual a 170 voltios, ángulo de 0 grados. En cuanto a la impedancia inductiva, ZL vendría siendo 2pi por la frecuencia por la inductancia. Esto es teniendo en cuenta que la frecuencia es de 60 Hz, 18.85. J, 18.85 ohms. En su forma rectangular, en su forma polar, sería 18.85 ohms, ángulo de 90 grados. De la misma manera, la impedancia capacitiva, Z sub C, sería menos J, 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Ese cálculo nos vendría dando 26 menos J, 26.53 ohms. Eso en su forma rectangular. En su forma polar sería 26.53, ángulo de menos 90 grados. Entonces aquí tengo los elementos de todo el circuito en su forma en forma de impedancia. Entonces, para ir simplificando el circuito, lo primero que hay que hacer es que R2 y C1 se van a convertir en una sola resistencia, que quedaría en una sola impedancia, que quedaría en paralelo con L1. Entonces vamos a redibujar el circuito y esto sería así. Tendríamos la fuente de voltaje, tenemos la impedancia 1 que no cambia por ahora, tenemos la impedancia L que no cambia por ahora, y paralelo a la impedancia L quedaría una impedancia Z sub A. Esta impedancia Z sub A no es más que Z sub 2 en función con Z sub C. Entonces esto es Z2 más ZC en función, no en serie. Entonces Z2 es 20 ohms, pues como es una suma nos sirve en su forma rectangular, 20 ohms, más la impedancia del capacitor, que es negativa. Entonces, como se suma, entonces con el menos que queda, menos J, 26.53.
vamos a llevar esta z sub a enseguida también a su forma polar. Entonces, en su forma polar, vamos a echar mano de una calculadora. Entonces esto es, para sacar la magnitud sería la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, pero como es negativa, igual con el cuadrado se va a anular, entonces sería 26.53 al cuadrado. Esto nos da 33.22. Miren que hay un exponente 1, entonces esta coma se tiene que correr 1. Yo quiero usar solo dos cifras significativas, entonces eso da 33.22. La magnitud nos da 33.22. El ángulo vendría siendo la tangente inversa de la parte imaginaria. En este caso la parte imaginaria tiene un signo que sí hay que tener en cuenta entre la parte real, que es 20. Esto nos da un ángulo de menos 52.99. Entonces esto es menos 33.22 y el ángulo es menos 52. Vamos a escribir bien. Confirmemos, menos 52.99. Menos 52.99 grados. Y entonces este es la impedancia cero. Siendo así, entonces vamos ahora a simplificar otra vez ZL con ZA que están en paralelo. Entonces esto obliga a redibujar el circuito con Z1 aquí que no sufre modificaciones por ahora. Aquí va a haber una Z que vamos a llamar B y este sería el circuito en cuestión, diciendo que ZB es ZL en paralelo con ZA. Como nada más son dos impedancias, entonces yo voy a echar mano de producto sobre suma. Entonces esto sería ZL multiplicado por ZA dividido ZL más ZA. ZL arriba nos sirve en su forma polar, entonces esto es 26.53 ohmios, ángulo de menos 90, perdón, ZL, ojo, es ZL, entonces esto no es, ZL es 18.85 ohmios, ángulo de 90 grados, multiplicado a ZA, que es 33.22 ohmios, ángulo de menos 52.99 grados, dividido ZL, que ZL es J18.85 sumado a ZA, que está aquí. Entonces sería, esto es ohmios, más 20 ohmios menos J 26.53. Dicho esto, entonces lo que hay que hacer es resolver toda esta operación. Entonces vamos a resolverla parte por parte, paso a paso. Entonces primero lo de arriba, se multiplican los productos y las magnitudes y se suman los ángulos. Entonces vamos a multiplicar magnitudes. En este caso serían 18.85 multiplicado 33.22. 18.85 multiplicado 33.22. Eso nos da 626.19, pero el siguiente es 7.
Entonces le suma 1 al 9, lo que le suma 1 al 2, lo cual eso nos da 626.2. 626.2. Confirmemos. 626 y este 19 se convierte, sumarle 1, se convierte en 2. Esa es la magnitud y los ángulos se suman. Los ángulos son 90 más, con el menos queda menos, 52.99. 52.99. Y eso nos da un ángulo de 37.01. Entonces 90 menos 52.99 nos da 37.01. Esa es la magnitud de arriba. La magnitud de abajo nos daría la parte real 20, la parte imaginaria entonces sería 18.85 menos 26.53. Eso nos da 18.85 menos 26.53, lo cual da menos 7.68. Eso sería menos J7.68. Ahora, esta parte está en su forma rectangular. Para poder operarla con lo que está arriba, que está en forma polar, tengo que pasar esto de abajo también a su forma polar. Entonces, para pasarlo a su forma polar, tendríamos que primero calcular la magnitud. La magnitud no es más que la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria. En este caso no importa el signo porque se está elevando al cuadrado. Entonces la parte real es 20, la parte imaginaria es 7.68 y eso nos daría 21.42. 21.42. Eso es la magnitud. 21.42. El ángulo vendría siendo la tangente inversa de la parte imaginaria. En este caso sí toca tener en cuenta el signo, 7.68 dividido 20, y eso nos da 20.01. 21 menos 21.01 menos 21.01 grados. Ahora sí, como ya está entonces en ambos en polar, tendríamos que decir que ZB va a ser igual a, se divide en las magnitudes. Las magnitudes son 626.2 dividido 21.42. 626.2 dividido 21.42, lo cual nos da 29.23. Entonces esta primera magnitud nos da 29.23. Es obvio, ¿no? Y los ángulos se restan, pero como entonces el ángulo del denominador está negativo, se terminan sumando. Entonces esto es 37.01 sumado a 21.01, lo cual nos da 58.02. 37 más 21, sí, 58.02. Entonces esto es un ángulo en este caso positivo, 58.02. Es bueno pasarlo enseguida a su forma rectangular. Entonces en su forma rectangular la magnitud 29.53 se multiplica por el coseno
del ángulo 58.02 y esto te da la parte real. La parte real 29.53 por el coseno de 58 te daría 15.64. Entonces la parte real es 15.64 ohmios. Esa es la parte real. Y la parte imaginaria sería la magnitud 29.23 multiplicado por el seno del ángulo, que es 58.02, y eso nos da 24.79. Entonces positivo, ¿no? Entonces la parte imaginaria da 24.79, 24.79 ohmios también. Entonces esa es la parte real. Con esto ya hemos calculado la impedancia ZB. Entonces, para llegar a la impedancia equivalente, lo que me queda es que Z1 Z equivalente es que Z1 se opere en serie con ZB. Entonces Z1, recordemos que Z1 es la impedancia de 10 ohmios. Como estamos sumando, nos sirve que esté en su forma rectangular, entonces serían 10 ohmios más ZB, que es 15.64 ohmios más J, 24.79 ohmios. Por lo tanto, la Z equivalente nos termina dando, por un lado, la parte real nos daría 25.64 más la parte imaginaria, que es 24.79 ohmios. Entonces, de salida date cuenta que esto hay que llevarlo a su forma polar, ¿no? Para tenerlo por si se necesita. Entonces, para llevarlo a su forma polar sería la magnitud, la raíz cuadrada de la parte real 25.64 al cuadrado más la parte imaginaria 24.79 al cuadrado. 25, mira que aquí ya vas cometiendo un error, es 25.64 más 24.79. Esto nos da en magnitud 35.66. La magnitud es 35.66 ohmios y veamos cuánto nos da el ángulo. Entonces el ángulo sería la tangente inversa de la parte imaginaria, que es 24.79, dividido entre la parte real, que es 25.64. Tangente inversa de 24.79 entre 25.64. Aquí hay un paréntesis de más. Esto nos termina dando un ángulo de 44.03. Ángulo de 44.03 grados. Entonces, date cuenta que el ángulo dio positivo. El ángulo dio positivo igual que cuando hablamos de la carga inductiva.
Entonces esto quiere decir que toda esta impedancia equivalente es inductiva. Y pues mirando las magnitudes, no tanto las magnitudes, porque mira que la magnitud de la capacitancia es mayor que la magnitud de la impedancia capacitiva, es mayor que la magnitud de la impedancia inductiva, pero como la impedancia inductiva se conecta con la fuente a través de una resistencia 1 y la impedancia capacitiva realmente se conecta con la impedancia inductiva a través de una resistencia 2 que de hecho es mayor, entonces la influencia de la impedancia capacitiva es mucho menor. Por lo tanto, al final todo este circuito termina siendo dominado en sus elementos reactivos, termina siendo dominado por la impedancia inductiva. Por eso es que te da que la impedancia equivalente es inductiva. Bueno, vamos a reacomodar la pantalla para poder tener la calculadora disponible y datos de las presentaciones que siempre les hago para que puedan ver también de dónde es que estoy sacando las cosas. Continuando con el ejercicio, entonces ya tengo la impedancia equivalente, entonces ya podría calcular esta corriente que está aquí, que vendría siendo la corriente que entrega la fuente de voltaje. Eso se puede hacer fácilmente con la ley de Ohm. Entonces, ya que conozco la impedancia equivalente y también conozco pues el valor de la fuente de voltaje, que es 170 a 0 grados. Entonces, siendo así, vamos a decir que la corriente que entrega la fuente no es más que el voltaje de la fuente dividido entre la impedancia equivalente. Esto es 170 voltios ángulo de 0 grados dividido 35.66 ohmios ángulo de 44.03 grados. Entonces, haciendo esa división, vámonos a la calculadora y entonces en la calculadora tendríamos que decir que esto es 170 dividido 35.66, lo cual nos da 4.767. Como quiero solo dos cifras significativas, tendría que decir 4.77, en este caso voltios sobre ohmios, amperios, ángulo de menos 44.03 grados. Como pueden notar acá, entonces miren que cuando estoy dividiendo los ángulos se restan. Entonces 0 menos 44.03 pues ya da 44.03. Noten que la corriente me da negativa, entonces, el ángulo de la corriente me da menor al ángulo del voltaje. Esto quiere decir que la corriente se está retrasando. Por lo tanto, eso es más coherente con hablar de que hablamos de impedancias inductivas. Miren, por ejemplo, cuando la carga es puramente inductiva, el desfase es de 90 grados, estando la corriente retrasada. En este caso el desfase no es de 90 grados porque pues hay una componente real de 25 ohmios en esta carga inductiva, por lo tanto el retraso será menor, pero igual está retrasada, lo cual es coherente con decir que estamos hablando de una carga inductiva. Entonces, ya que tengo esa corriente IS, entonces dense cuenta que esa corriente IS es esta misma que está circulando por aquí. Por lo tanto, yo podría calcular este voltaje BZ1 y podría calcular este voltaje BZB. Este voltaje BZ1 de papayita viene siendo el voltaje de la resistencia 1, que además también ya tendría la corriente que es la misma IS. Entonces, para hacer eso, voy a echar mano otra vez de la ley de Ohm, teniendo en cuenta que ya conozco en este circuito, ya conozco la impedancia y ya conozco la corriente, entonces puedo calcular el voltaje. Siendo así, diré que el voltaje en la impedancia 1 no va a ser más que la corriente por la impedancia 1, que es la corriente de la fuente,
multiplicada por la impedancia 1. Esto es 4.77 amperios, ángulo de menos 44.03 grados, multiplicado con la impedancia 1. La impedancia 1 es básicamente 10 ohmios, ángulo de 0. Mira lo que aquí está. Entonces, esto sería multiplicado por 10 ohmios, ángulo de 0 grados. Esto básicamente nos da, pues sencillo, 47.7 amperios. Y el ángulo daría de menos 44.03 grados. Entonces nota un detalle importante. En esta impedancia Z1 la corriente tiene un ángulo de 44.3 grados y el voltaje también tiene un ángulo de 44.3 grados, lo cual es muy coherente cuando hablamos que las cargas son puramente resistivas, pues tanto el fasor de voltaje como el fasor de corriente tienen exactamente el mismo ángulo. Entonces, lo que estamos viendo numéricamente es muy coherente con lo que en teoría veníamos hablando. Corrección importante. Esto no es amperios. Esto es voltios. Amperios por ohmios da voltios. Es una corrección muy importante. Entonces lo que viene ahora es el voltaje aquí en BZB, pero si se dan cuenta el voltaje en BZB es en este otro circuito este otro mismo voltaje, o sea que BZB a la larga también es BZL, pero no lo voy a calcular en este circuito, lo voy a calcular en este que está acá, donde conozco la corriente que atraviesa a través de BZB, que es esta corriente IS que ya calculé acá abajo. Entonces calculando BZB con esta corriente y esta impedancia ZB, estoy calculando el voltaje en la impedancia del inductor. Entonces otra vez voy a echar mano de la ley de Ohm y voy a decir que el voltaje en BZB, que a la larga es el mismo voltaje en ZL, va a ser igual a la corriente de la fuente por ZB. Entonces la corriente de la fuente otra vez 4.77 amperios, ángulo de menos 44.03 grados, y estará multiplicado por ZB. ZB, miren lo que está, es 29.23 ohmios, ángulo de 58.02 grados. 58.02 grados. Esto nos da, volvemos a la calculadora y la calculadora nos dice 4.77 multiplicado por 29.03, eso nos da 4.77 multiplicado por 29.03, eso nos da, miren que es por 10 a la 2, o sea que la coma hay que correrla 2 pasitos, nos da 138.47. Entonces esto da 138.47 y estos son voltios, porque amperios por ohmios da voltios. Ángulo de, entonces se tienen que sumar, tal como se dice aquí, se tienen que sumar. Entonces al sumarse, vámonos a la calculadora y la calculadora nos dirá menos 44.03 sumado a 58.02, eso nos da 13.99 grados. Entonces este es la impedancia, el voltaje en la
impedancia del inductor. Tengan en cuenta lo que les decía, lo que he calculado aquí es el voltaje en la impedancia del inductor. Yo todavía no conozco la corriente en la impedancia del inductor. Lo que conocía era la corriente en la impedancia B, que surge de que L y A están en paralelo, por lo tanto puedo calcular ese voltaje. Así que debo calcular ahora la corriente en la impedancia del inductor, porque también la necesito. Como dije, quiero calcular todos estos valores. Entonces, para calcular esa corriente, aprovechando que ya tengo el voltaje y tengo evidentemente la impedancia, sencillamente voy a echar otra vez mano de la ley de Ohm. Entonces, aquí usaré mucho la ley de Ohm. La impedancia en ZL va a ser igual al voltaje en ZL, que lo acabo de calcular, dividido ZL. Este voltaje es 138.47 voltios dividido, ángulo de 13.99 grados dividido la impedancia, pero la impedancia ya nos había dado ZL, ¿no? Ojo, ZL es esta que está aquí, 18.85. Entonces esto es 18.85 ohmios, ángulo de 90 grados. 18.85, ángulo de 90, y estamos hablando de ZL. Entonces, esto que está aquí, vámonos ahora a la calculadora y tendremos que decir que esto es 138.47 dividido 18.85, lo cual nos da 7.35 voltios sobre ohmios amperios, ángulo de 13.99 restado 90, lo cual nos da menos 7, falso. Bueno, de hecho sí, menos 7, pero no es menos 7 así, realmente es, porque aquí está la 1, entonces es menos 76.01 grados. Esto sería la corriente en el inductor ZL. Si se dan cuenta, el ángulo del voltaje en la impedancia en el inductor es 90 grados adelante que el ángulo en la corriente del inductor. Pues claro, es una carga inductiva, la diferencia en estos ángulos tenía que ser de 90 grados. Ahora vamos a calcular entonces el voltaje en estas dos impedancias, en R1 y en C1. Pero si se dan cuenta, yo conozco es el voltaje en ZA. Ahora, como igual tengo que calcular la corriente, yo lo que podría calcular es aquí en ZA, yo podría calcular esta corriente. Como ya conozco el voltaje, yo podría calcular esta corriente A. A la larga, esa corriente I sub A va a ser la misma corriente que circula por R2 y que a la larga es la misma corriente que circula por C1. Entonces, al calcular esa corriente, estoy calculando la corriente en ambos elementos. Entonces, vamos por ahí. Vamos a calcular la corriente Z en ZA. Entonces, otra vez, ley de Ohm. Entonces, IZA, que a la larga es la misma IZ2 y que a la larga es la misma IZC, va a ser igual a el voltaje en ZA, pero el voltaje en ZA es este voltaje en ZB o en ZL, es lo mismo, sobre ZA. Entonces ese voltaje es, en ZB lo tenemos acá, 138.47 voltios, ángulo de 13.99 grados, dividido la impedancia ZA, que es
esta que está aquí, 33.22, ángulo de menos 52.99. 33.22, ángulo de menos 52.99. C5 parece un 2. 52.99 grados. Por lo tanto, esta corriente nos está dando, echemos mano de la calculadora, esto nos está dando 138.47 dividido 33.22, lo cual nos da 4.1617 voltios. Esto era ohmios, ¿no? Entonces voltios sobre ohmios nos da amperios. Ángulo de esto sería 13.99 restado con el menos daría más 52.99. Es decir, nos está dando un ángulo de 66.98. 66.98 grados. Esto sería la corriente en la impedancia ZA. De nuevo, esta corriente es la misma corriente que pasará por R1 y pasará por el capacitor. Entonces, como ya tengo la corriente a través de la impedancia 1 y tengo la corriente a través del capacitor, pues vamos a calcular esos voltajes. Vamos primero con el voltaje en Z2, que sería esta corriente y ZA multiplicado por Z2. Esto sería, y ZA es 4.17 amperios, ángulo de 66.98 grados, multiplicado por Z2. Z2 pueden darse cuenta que es una resistencia, entonces eso es 20 ángulo de 0. Entonces esto sería aquí 20 ohmios, ángulo de 0 grados. Por lo tanto, ese voltaje nos va a dar 4.17 multiplicado 20 nos da 83.4 grados, voltios, perdón, 83.4 voltios, y el ángulo sería el mismo, 66.98 grados, porque como la impedancia tiene 0, pues da el mismo dado. Esto sería el voltaje en la impedancia 2. Ya que estamos aquí, veamos enseguida el voltaje en la impedancia del capacitor, que sería esa misma corriente, pero en este caso por la impedancia del capacitor. La corriente ya la tenemos aquí, 17 amperios, ángulo de 66.98, 4.17 amperios, y la impedancia del capacitor la tenemos por acá arriba. Miren que es 26.53 con ángulo de menos 90. Entonces esto es 26.53 ohmios, ángulo de menos 90 grados. Por lo tanto, volviendo a la calculadora, esto nos da 4.17 multiplicado 26.53, y eso nos da, miren que es elevado a la 2. Entonces la coma se tiene que correr 2 pasitos a la derecha, entonces eso da 110 ángulo de 110.63 amperios por ohmio da voltios. Entonces esto es 110.63 voltios, y el ángulo vendría siendo 66.98 restado 90, lo cual da menos 23.02, menos 23.02 grados. Y esto sería el voltaje en
cada uno de los elementos del circuito. Listo, entonces ya tenemos todos los elementos calculados. Entonces lo que queda hacer ahora es venir aquí y calcular el diagrama. Vamos a calcular la potencia después. Ahora vamos a hacer el diagrama fasorial. Entonces para hacer el diagrama fasorial yo necesito todos estos datos de voltaje y corriente pues compilados de forma rápida. Ya yo hice la tarea. Entonces como ya tengo aquí todos los datos de voltaje y corriente en cada uno de los elementos del circuito, pues vamos a dibujar el diagrama fasorial. Ese diagrama fasorial viene básicamente así. Primero, dense cuenta que los ángulos son positivos o negativos, ninguno es mayor a 90 grados. Oscilan entre 90 y menos 90, entonces voy a dibujarlo de esta manera. Voy a tener acá esta línea, asumir que es una línea recta, y esto va a ser el componente imaginario. Y voy a tener esta otra línea, asuman que eso está recto, y este va a ser el componente real. Entonces voy a dibujar en azul los voltajes. Entonces el voltaje de la fuente es 170 voltios. Entonces vamos a decir, ¿sabes qué? 1, 2, 3, 4, 5, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 150, 1, 2, 3, 4, 5, 200. Entonces, mi vector es de magnitud 170, ángulo de 0. Entonces, de 150, 160, 170. Entonces, más o menos aquí tengo yo un vectorcito. Y este vector es BS, el voltaje de la fuente. 170 ángulo de 0. Luego viene este man de 47 voltios. Entonces es más o menos por aquí. Pero son 47 voltios, ángulo de menos 44. Entonces si fuese así sería 45, más o menos 44, más o menos, por poner una cosa, es más o menos así. Y este vector de aquí es el voltaje en Z1. Luego viene este vector de 138 voltios, ángulo de 13 grados. Entonces 138 voltios, 100, 138, 140, ángulo de 13 grados. Entonces 13 grados es la mitad. Si fuese justo en la diagonal serían 45. La mitad serían 25. Y perdón, 20, 45, 22 punto y pico, 13 grados más o menos, por decir por aquí. Estamos haciendo el ologímetro, ¿no? No es una cosa precisa. Entonces este vector de aquí sería el voltaje en ZL. 83 grados, ángulo de 66. Entonces miren que bien rectico sería 45. Bien rectico sería 45, la mitad sería 22 más 45, 60 y pico de grados, si es más o menos por aquí. Entonces, pero es de 83, no tan largo, entonces más o menos así. Este vector vendría siendo el voltaje de la impedancia 2, y por último la impedancia, el voltaje de la capacitancia, que es de menos 23 grados, comparado con este que era de 44, más o menos la mitad, pero es de 110 grados, o sea, un vector bastante largo, como por aquí. De nuevo, vean que lo estoy haciendo más o menos al ojímetro, no es que sea la cosa más precisa, y este sería el voltaje del capacitor. Entonces ahí está el diagrama fasorial de los voltajes: el voltaje de la fuente con ángulo de 0, el voltaje de la impedancia 1,
47 voltios, ángulo de menos 44, aquí está BZ1, luego está el voltaje de la inductancia, que es este de acá, y así están los voltajes fuente y los 4 elementos. Vamos a dibujar en verde las corrientes. Entonces la primera corriente es la corriente de la fuente, que es uno de 4.7 amperios, ángulo de 44 grados, casi 45, son 47, casi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pero veníamos diciendo que esto es 50. Entonces esta escala para el voltaje es esta, y vamos a decir que la escala va a ser por 10, voltaje por 10, y la corriente sí vamos a hacerla para que esto sea 5. Entonces 4.7 es casi 5 y el ángulo es de menos 44.33. Es muy parecido, de hecho es exactamente el mismo ángulo del voltaje de la fuente. O sea que esta de aquí, vamos a darlo al ladito, esto es IS, en el mismo ángulo de Z1. Claro, porque es que la corriente de la fuente y el voltaje de la red, como la corriente de la impedancia 1 es la misma, entonces es el mismo voltaje. Acuérdense que esto está por 10, ¿sí o no? Entonces, así, B por 10. Entonces, esto es más, un poquito menos de 5, 4.7. Luego viene la corriente en el inductor, y la corriente en el inductor es de 7, ángulo de menos 76. Entonces el ángulo de menos 76 y 5, 6, 7, menos 76, 60, como por aquí. Ojo, esto es halogímetro. Esto sería la corriente del inductor. Entonces dense cuenta de una cosa, miren que aquí está el voltaje, este ángulo de aquí, este ángulo entre el inductor y entre el fasor del voltaje del inductor y el fasor de corriente es 90 grados. Y mira que lo hice el ojímetro, pero más o menos sí me dio 90 grados. Y mira que lo hice fue al ojímetro, pero mira qué casualidad. Y por último vendría la corriente del capacitor y la impedancia 2. Entonces, del capacitor y de la impedancia 2. Entonces miren que esta corriente es de 4.17, o sea, un poquito más pequeña que esta, pero entonces es de hecho en el mismo sentido del voltaje en la impedancia 2, este mismo 66 puntos, esta es la impedancia 2, que se nota también. Miren que el ángulo entre este vector BC y este vector BZ es casi de al ojímetro como de 90 grados. Entonces la impedancia, la corriente vendría siendo así, 4.17, lo hice muy largo, más o menos así. Y este sería I y ZC, que a la larga es IZ2. Entonces miren que con el vector de la capacitancia, miren que este angulito también da más o menos 90 grados. Entonces lo interesante es que cuando dibuja el diagrama fasorial, todos esos fasores dan igualito como deben dar. Listo, entonces como ya hemos resuelto todo el ejercicio, ya dibujamos el diagrama fasorial y ya tenemos todos los voltajes y corrientes en este circuito, pues ya resolvimos la impedancia equivalente, calculamos todos los voltajes, calculamos todas las corrientes y seguimos el diagrama fasorial. Nos falta el asunto de la potencia, lo vamos a hacer después. Por ahora vámonos a la simulación. Entonces para la simulación, ya aquí está la simulación hecha. Esto es una aplicación multisim, pero entonces esto es en línea. Entonces multisim en línea tiene una versión libre y pues tiene una versión premium. La versión premium es paga, no es muy costoso, es algo así como 4 o 5 dólares, algo por el estilo. Entonces yo tengo la versión premium, pero yo pago mis licencias, paguen sus licencias, no sean piratas. Y pues aquí está montado el mismo circuito. Entonces
En este simulador la cosa es muy fácil. Tú tienes fuentes de voltaje, aquí tienes todas las fuentes, aquí está la fuente de voltaje. Si quieres elementos, aquí están resistores, capacitores e inductores. Y pues aquí está el elemento de tierra, que tienes que siempre ponerlo. Y pues aquí tienes diferentes múltiples puntas de prueba. Tienes de voltaje, tienes de corriente, las que yo sé que dan a la vez voltaje y corriente. Y tienen una que se llama expresión, que esta expresión es para que tú con unas puntas de prueba pues grafiques cálculos con esas puntas de prueba. Entonces yo puse una punta aquí para ver la fuente, puse una punta aquí para ver el inductor y puse una punta aquí para ver el capacitor. Entonces también me jalé unas puntas de prueba porque esta punta, por ejemplo, que la llamé BR1, es el voltaje en la resistencia 1, que no es más que el voltaje en este nodo menos el voltaje en este nodo. Nodo 1, nodo 2. Y lo mismo los voltajes en la resistencia 2, voltaje en el nodo 2 menos el voltaje en el nodo 3. Y puse otras puntas de prueba para calcular las potencias en cada elemento del circuito, por eso lo veremos después. Por ahora, entonces ya aquí está hecha la simulación. Uno siempre hace una simulación interactiva, ya yo lo simulé, entonces vamos a ver las gráficas. Tengo aquí los datos de los fasores, entonces vamos a ver primero la fuente. Entonces la fuente nos entregaba un voltaje de 170 voltios y una corriente y con un ángulo de 0 grados. Yo creo que vamos a necesitar la calculadora, entonces voy a bajar esto para acá. Entonces la fuente, ahí está la fuente. Entonces la fuente en teoría eran 170 voltios. La simulación nos está dado un valor máximo de 196.76 voltios. No es exactamente 170 voltios. Y en la realidad es así, uno tiene valores teóricos y tiene valores simulados, pero entonces los valores simulados que tanto se parecen a los valores teóricos, eso nos da una desviación de lo experimental con respecto a lo teórico. Y con esas desviaciones es que uno puede calcular pues qué tanto se desvían, qué tan diferentes son. En este caso 170, 169, eso se calcula de la siguiente manera. Esto nos da aquí 169.76. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Pues básicamente se calcula con análisis, con un cálculo de error. El cálculo de error es el valor teórico 170 restado al valor experimental 169.94, y eso se divide entre el valor teórico 170, y por último todo eso se multiplica por 100 para que te dé un valor porcentual. Por lo tanto, miren que esto da por 10 a la menos 2, es decir, como hay que correrla 1 y 2 lados hacia la izquierda, o sea, eso da 0.035%. Es decir, el error es tan pequeño que da de hecho 35 milésimas porcentuales, o sea, el error es casi cero. Sí, entonces eso permite confiar. Vamos ahorita a usar la hoja de Excel para anotar todos los datos experimentales y hacer todos los cálculos. Ahora, eso con respecto al voltaje. Miremos el voltaje otra vez aquí en la fuente de 40 en BZ1, el voltaje en BZ1, que es básicamente la resistencia 1, míralo aquí, nos daba 47 voltios. Miren que acá nos da precisamente 47.023 y aquí daba 47.7. Tendríamos que calcular el error y con eso podríamos saber qué tanto se está desviando. Sin embargo, 47.023 a 47.07 seguramente también será un error bastante pequeño. Después haremos esos cálculos. Miren el voltaje en ZL. El voltaje en ZL aquí está, es de 138.47 y miren que aquí nos dio 139.7, menos de un voltio de diferencia en magnitud. Tocaría calcular el porcentaje de error, lo vamos a hacer. Miren el voltaje en la impedancia 2, que era de 83 voltios. En la impedancia 2 nos vamos aquí y miren que es esta moradita, nos da 83.4 y queda 84.09. De nuevo un voltaje, una diferencia de
menor a 1 voltio, tocaría ver porcentualmente cuánto da. Por último, en el capacitor se quedan 110 voltios el voltaje en el capacitor, véalo aquí, y esto nos está dando 111.18 contra 110.63, lo mismo menos de 1 voltio. Entonces, al menos en magnitudes esto parece que está dando. Veamos a ver los desfases, porque por ejemplo en voltaje en Z1 hay un desfase de 44 voltios. ¿Cómo podemos calcular esos desfases? Bueno, para eso podemos echar mano de los cursores, y yo quiero ver es el tiempo. Entonces aquí en el tiempo yo puedo hacer esos datos. Miren que aquí los cursores me pueden dar esa serie de datos. Entonces si yo muevo el cursor, vamos a correrlo de nuevo, pausamos, vamos a apagar todo y me voy a quedar nada más con el voltaje y con el voltaje en Z1, que esta es potencia. Voltaje en la resistencia 1, que no la veo, a ver aquí, voltaje en la resistencia 1. Entonces, de salida dense una cuenta de una cosa. Si tú miras el cruce por cero, primero está ocurriendo el voltaje de la fuente, y luego está ocurriendo el voltaje de la impedancia Z1, que miren es menos 44, es decir, primero ocurre esto y luego ocurre esto. Es muy coherente con lo que teníamos en el diagrama fasorial, donde dense cuenta que este es el vector del voltaje y este es el vector de BZ1. Entonces primero ocurre BS y luego ocurre BZ1. Entonces, volviendo acá a la simulación, yo quiero el cursor 1 ponerlo en el voltaje, y el cursor 2 lo quiero poner en BR1. Entonces miren que este cosito aquí es el que me dice. Entonces miren que en el cursor 1, cuando tengo ahí al ojímetro más o menos 0, en este instante de tiempo, 10.23 segundos, es que está ocurriendo el cruce por 0 en Z1, en la fuente. Y miren aquí que está ocurriendo en 4. Cursor 2, sí, más o menos el cruce por 0 es ahí. Por lo tanto, dense cuenta que el desfase, ojo que esto está hecho al ojímetro, evidentemente habría algunas diferencias. Dense cuenta que delta X es la diferencia entre el cursor 2 y el cursor 1. La diferencia es de 1.7964 milisegundos. Entonces, esa diferencia 1.7964 a la menos 3, esa diferencia hace referencia a qué tan desviado está el dato, en qué tan desfasadas están en el tiempo. Pero yo no necesito el desfase en el tiempo, yo necesito el desfase en ángulos, ¿sí o no? Entonces dense cuenta que vamos a hacer una gráfica aquí para explicarlo. Cuando yo tengo una señal senoidal, entonces de aquí hasta acá es el periodo. El periodo es el inverso de la frecuencia, ¿cierto? Y además de eso, entonces, si lo miramos en grados, entonces desde aquí hasta acá son 360 grados. Entonces, si yo quiero nada más esta porción, pues ¿cuánto es esa porción de tiempo?
lo divido entre el periodo completo y ya tengo esa porción de tiempo porcentual. Lo multiplico por 360 y pues me dará en grados cuánto es esa diferencia de tiempo. Básicamente es una regla de 3. Para ponerlo así, el periodo completo de la señal es a 360, así como un desfase de tiempo. Entonces, ¿cuántos grados son? La regla de 3 implicaría que este delta tiempo sobre el periodo multiplicado por 360 me daría este ángulo. Eso es una regla de 3. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo tengo que dividir entre el periodo. Y teniendo que el periodo es 1 sobre la frecuencia, a la larga yo puedo decir entonces este delta t, este delta de tiempo por la frecuencia multiplicado por 360. Y eso lo vamos a hacer aquí. Entonces es la diferencia de tiempo. Lo multiplico por los 60 Hz para obtener el periodo y eso lo multiplico por 360, lo cual me da 38 grados. Estos 38 grados se tendría que comparar con estos 44 grados, 44.03 grados. Se ve diferente, son 5 grados. Aquí las diferencias van a ser grandes. ¿Por qué las diferencias van a ser grandes? Porque bueno, es que yo estoy calculando literalmente estas diferencias de tiempo al ojímetro. Entonces ahí el desfase va a ser mucho mayor. Pero entonces miren que yo puedo medir los desfases sencillamente mirando qué tanto se diferencian y con eso puedo ver con la regla de 3, como lo voy a explicar, cómo se calcula ese desfase en grados. Entonces, lo que voy a hacer es calcular todos estos desfases, todos estos mismos valores, pero de forma experimental. Y paralelo a eso voy a calcular entonces el error. A ver cómo nos da todo esto. Y ya hice la tarea. Entonces, hecha la tarea, estos son todos los valores teóricos. Son todos los valores teóricos. Estos de aquí son los valores experimentales. Joda, qué genio, experimental con ese. Experimentales. Y estos son la desviación. O error, también se llama error. También mira eso. Desviación. Desviación, herramientas, ortografía, desviación, a que lleva una tilde en la O. Entonces, aquí está la desviación y los teóricos también tienen un error ortográfico que lleva una tilde en la O también. Entonces, cerramos. Listo. Entonces ya hice la tareita. Entonces la tarea está hecha. Todos los valores teóricos que calculamos aquí a lo largo del ejercicio están consignados en esta primera tabla, voltaje y corriente, con sus respectivos desfases, y pues mediante la simulación del circuito pues calculamos todos estos valores experimentales. Miren que aquí ya está calculado el valor conceptual, porque básicamente lo que hice fue meter la desviación de tiempo y enseguida multipliqué por 360 y hice lo mismo en cada cálculo para que enseguida me diera el valor en grados. Entonces la cosa es la siguiente. Noten que el voltaje de la fuente era teóricamente 170 voltios, a la larga la experimentación nos dio 169, eso da un error porcentual del 0.1%, un error bastante bajo. Cuando tú ves errores así, tú dices, demonios, eso está muy bien. Aquí este error es de 42%, porque creo que metí la pata mirando este valor. Ahora lo revisamos. La cosa es que también metí todos los valores. Exacto, cuando tú ves aquí un 42% dices, demonios, eso algo está mal.
algo está pasando. No fue adrede, pero ha servido para explicar que cuando tú ves errores aquí del 42%, entre lo teórico y lo simulado, pues algo no está bien. Mira que el error entre la desviación de el voltaje en la resistencia con el valor experimental de 44 a 38 es bastante grande, pero mira que el error es del 11.9%. Igual sigue siendo algo grandecito, habría que revisar que también puse los datos para poder ver esa desviación, porque mira los otros datos, 2%, 3%, 1%, son valores de errores aceptables teniendo en cuenta que lo estoy haciendo logímetro. Este dice 0% porque como estoy usando el voltaje como referencia, pues su desviación sería 0. Y miren que en la corriente también miren de 44 a 43, de 76 a 76, 15, de 66.9 a 66.45. Miren que los errores porcentuales aquí como que fui más preciso midiendo y pues los errores también dieron menores al 1%. Entonces eso a uno le dice, hombre, lo teórico y lo experimental correlaciona, parece que ambas cosas están bien. O en su defecto ambas cosas están tan mal que dieron exactamente el mismo error, pero normalmente es lo contrario, es que si ambas cosas correlacionan es que ambas cosas están bien. Vamos a ver este que está aquí, vamos a volver al graficador y estamos mirando precisamente el voltaje experimental en esta impedancia 2 de 40, que debería ser de 83 y nos dio 48. La impedancia 2 es BR2 y esto efectivamente viene aquí y vamos a reducir aquí, exacto, y que puse 84 y era 48. Entonces si viste, da realmente 84.097 y 84.097, 84.1. Entonces mira que cambió el error, ya ahora sí está bien. Había metido 48 en vez de 84, se me cruzaron los cables. Pero entonces miren que esto da errores porcentuales todos muy cercanos a por debajo incluso del 1%, y eso uno le da una idea de que pareciera ser que el trabajo está bien hecho. Parece ser que la simulación y los cálculos teóricos, el correlacional, parecen que están bien. Vamos a revisar este del 1%, del 11%. Esto era el voltaje en la impedancia 1, o sea, el voltaje en la resistencia 1. Y vamos a revisar a ver qué pasó. Entonces tengo el cursor 2 en voltaje 1. Entonces vámonos aquí, cursor 2, voltaje 1. Voy a revisar aquí para ver qué tan cerquita lo puedo poner de 0. Y no está tan fácil. Vamos a dejarlo ahí, eso es lo más cercano de 0. Y el cursor 1 vamos a ponerlo entonces en ese BR1. Entonces BR1 está aquí. Entonces eso sería por tonto, moviste el cursor 2, que era el que ya tenías. No, mentiras. Sí, bueno, entonces cursor 2. Cursor 2, vamos a ponerlo otra vez más o menos por aquí, al ojímetro. Cursor 2, miren, eso es lo más, y cursor 1 en el voltaje 1. Vamos a ver aquí qué tan cerquita lo puedo poner el cursor 1. Eso es como lo más cercano a 0. Claro, porque es que esto es valor calculado y el valor calculado es aquí. Entonces lo tenía desviado hacia arriba, por eso es que no. Vamos a tratar de alinear este 0 con este 0 con este 0 para que sea lo más. Pareciera que ya está lo más alineado posible, pero bueno, ahí está. Entonces, muy cerquita a 0, lo más cerca que pude. La diferencia dio 2.098 y acá la diferencia que había puesto es de 1. Aquí está. Entonces vamos a poner
2.0798 a la menos 3 y me dio 44 grados. Bueno, mira que ya ahora sí da 43 grados, 2%. Era que seguramente la vez anterior lo medí, no tuve bien en cuenta estos voltajes, entonces por eso me dio tanto. Pero miren otra vez, cuando uno trata de hacerlo lo más cercano posible, entonces miran que te dan errores del 2% y cosas por el estilo. Entonces hemos podido comparar los datos teóricos con los datos en simulación y hemos podido calcular el error asociado o la desviación asociada entre lo teórico y lo experimental, viendo que los errores son de menores al 3%, menores al 4%, y eso es bastante satisfactorio. Vamos a concentrarnos ahora entonces aquí en el análisis de potencia. Entonces el análisis de potencia, aquí cuando tengo mi cosita en diminutivo, entonces miren que para yo calcular la potencia compleja, que a la larga ahí está toda la información, necesito nada más mi vector de voltaje y mi fasor de voltaje y mi fasor de corriente. Cuando yo calculo esta operación, me da un, entre comillas, fasor que tiene una magnitud y tiene un ángulo. Entonces la magnitud de ese fasor es la potencia aparente. La parte real de ese fasor va a ser la potencia real y la parte imaginaria va a ser la potencia reactiva. Ahora, el factor de potencia lo puedo calcular como la diferencia entre la potencia real y la potencia aparente, o como el coseno de los dos ángulos, de la resta de los dos ángulos del voltaje y la corriente. Entonces vamos a hacer eso, como ya tenemos en una hojita de Excel todos estos datos, entonces vamos a hacer todos estos cálculos, pero ahora lo vamos a hacer en Excel, solo para ahorrar tiempo, porque ya a la larga el procedimiento matemático consistía, o el procedimiento teórico consistía en poder calcular todos estos voltajes y todas estas corrientes. Una vez calculado el voltaje y la corriente, pues el análisis de potencia lo podemos hacer sin problema en una hojita de Excel. Vamos a hacerlo entonces. Y ya está hecha la tarea. Entonces tenía que calcular la potencia aparente, el ángulo del factor de potencia, el factor de potencia, la potencia activa y la potencia reactiva. Ese es básicamente todo el análisis del factor de potencia, lo que está aquí en esta pequeña resumencito. Ahora, esta S es precisamente de potencia aparente, tal y como lo dice acá. Entonces vamos a poner acá AC para simbolizar que es la fuente de AC. Y de esa manera no confundirnos. ¿Sí? Entonces esta es la fuente de AC. ¿Listo? Mientras esta S es potencia aparente. Entonces, para la fuente de AC se calculó la potencia, para la fuente de AC y para todos los elementos se calculó la potencia aparente. Miren que aquí dice voltaje RMS por corriente RMS, pero dense cuenta que la potencia aparente también se puede calcular voltaje RMS por corriente RMS o voltaje pico por corriente pico sobre 2. Y como aquí lo que teníamos eran valores pico, entonces me fui por esos dos valores picos entre 2, pero a la larga es lo mismo. El factor de potencia como la diferencia entre los dos ángulos, el ángulo del factor de potencia como la diferencia entre los dos ángulos, el factor de potencia como el coseno del ángulo del factor de potencia, pero ojo, aquí en Excel él trabaja con ángulos en radianes, entonces yo lo tenía que tener en grados. Entonces para convertir un ángulo que está en grados a radianes, pues multiplícalo por 2pi y divídelo entre 360 y entonces quedará en radianes. De la misma manera, calculamos la potencia real como la potencia aparente multiplicado por el factor de potencia. Mira que lo dice aquí. La parte real básicamente es la potencia aparente por el ángulo, por el coseno del factor de potencia, que a la larga es el factor de potencia. Y la potencia reactiva
la potencia reactiva como la potencia aparente por el seno del ángulo del factor de potencia. Entonces aquí ven todo este poco de numerotes porque esto básicamente es 2 por pi y dividido entre 360, y aquí en I3 es donde está, aquí en I3 es donde está ese cálculo. Entonces ya están hechos todos los cálculos de potencia aparente, potencia, ángulo del factor de potencia, potencia real y potencia aparente. Miren que para la fuente, como la fuente está viendo una impedancia equivalente igual a esta, 25 ohmios reales más 24 ohmios reactivos, mira que es positivo, entonces estás viendo una carga inductiva. Al ver una carga inductiva, lo primero que tienes que darte cuenta es que el ángulo del factor de potencia es positivo. Esto se ve aquí, miren, si el ángulo del factor de potencia es positivo, estamos hablando de cargas inductivas. De hecho, miren la potencia reactiva, como lo dice aquí, la potencia reactiva es mayor que cero, entonces estamos hablando de cargas inductivas, como ya lo habíamos dicho. Entonces aquí están todos los cálculos hechos. El ángulo del factor de potencia, miren que para la resistencia el ángulo del factor de potencia es cero. Precisamente ¿por qué? Porque es que este ángulo y este ángulo son exactamente iguales y no hay potencia reactiva, solo hay potencia real. Solo hay potencia real, potencia activa. La potencia activa se debe a los elementos resistivos tal y como se ve aquí. Entonces miren que la resistencia está consumiendo toda esta cantidad de potencia activa y la impedancia está consumiendo toda esta potencia activa. Mientras que la potencia reactiva no conduce. Mientras que miren el inductor potencia activa y el capacitor potencia activa básicamente no consumen y por lo tanto potencia reactiva ellos sí consumen. El inductor, esa potencia es positiva y en el capacitor esa potencia es negativa. Miren lo que dice acá, si la potencia reactiva es menor a cero es porque estamos hablando de carga capacitiva, y si la potencia reactiva es cero es porque estamos hablando de carga capacitiva. Es decir, todos estos cálculos que estamos haciendo aquí es muy coherente con todo lo que habíamos hablado de la teoría al respecto. Ahora bien, en simulación, ¿qué puedo yo hacer o qué comparaciones puedo hacer con respecto a esto? Entonces vámonos a la simulación y vamos a ver los análisis de potencia. Vamos a ver qué nos puede decir la simulación sobre la potencia. Entonces, en la simulación de nuevo tenemos nuestro circuito. Vámonos a la gráfica y vamos a ver por lo pronto solamente la potencia de la carga. Entonces venimos aquí, no es voltaje, es potencia, potencia de la carga. Entonces este parámetro calculado, y dense cuenta de una cosa, miren que el cero está aquí, en esta línea de acá. Entonces de salida miren que en la mayor parte del tiempo la potencia es positiva, es decir, la fuente le está entregando potencia al circuito, pero miren que en este instante de tiempo la potencia es negativa. Lo que uno teóricamente dice es que como si el circuito le estuviese devolviendo durante estos instantes de tiempo, le estuviese devolviendo energía a la fuente. Ahora, comparémoslo con el voltaje de la fuente. Entonces, en primera instancia, dense cuenta de una cosa. La frecuencia de la señal de potencia es el doble de la frecuencia de la señal de voltaje. ¿Sí se dan cuenta? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Que es básicamente lo que decía la teoría. Miren que aquí cuando yo multiplico la corriente por el voltaje, la frecuencia me da el doble. Ahora bien, ¿qué podemos medir aquí? En primera instancia podemos medir la magnitud de esta señal coseno, que es básicamente máximo al cuadrado por máximo sobre 2. Eso sería esta magnitud desde la mitad hasta arriba. ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, vámonos aquí cursores, vamos a ver en el axis Y.
vamos a poner el cursor 1 en potencia de la fuente y el cursor 2 también en potencia de la fuente. Entonces miren que aquí está el máximo del cursor y aquí está el mínimo del cursor. Vamos a borrar esto que no lo estamos necesitando. Entonces dense cuenta que esto que estamos midiendo aquí es el valor pico a pico, mientras lo que nos dicen acá es el valor pico. Pero la diferencia entre el valor pico a pico y el valor pico pues es básicamente la mitad. Entonces miren que cuando yo hago este cálculo, noten que de máximo a mínimo nos está dando 809.89. 809.89 dividido entre 2, eso nos está dando básicamente 409.95. La pregunta es ¿qué estoy midiendo ahí? Entonces, si se dan cuenta, valor máximo por valor máximo sobre 2 es lo mismo que decir valor RMS por valor RMS. Y si tú te das cuenta, valor RMS por valor RMS, eso es la potencia aparente. Entonces, cuando yo mido la magnitud de esta senoide, lo que realmente estoy midiendo es potencia aparente, que según esto nos dio 404.95. 404.95. Oye, pero ven acá, nos daba 405. Bueno, pero espérate un momentico, vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto es el error? El error vendría siendo el 0.1%. Ah, bueno, parece que los datos sí son coherentes. Entonces miren que aquí lo que acabo de medir es básicamente la potencia aparente. Ahora, la potencia promedio básicamente es el valor intermedio entre estos dos. Entonces, como mire que el valle no está en cero, entonces yo no puedo decir que entonces este mismo valor es el de la mitad, porque miren que no. Entonces, a este valor lo que puedo hacer es sumarle el valor mínimo o restarle el valor máximo para que nos dé justo lo que está en el medio. El valor mínimo es menos 112.31, entonces vamos a sumarle eso, menos 112.31, y eso nos dio 292.64. ¿Qué estoy midiendo ahí? Vea, lo que estoy midiendo aquí es precisamente esta línea punteada. Esta línea punteada es básicamente este valor de aquí, es la potencia promedio, pero esa potencia promedio es la potencia real que nos dio 292.64. De nuevo, pero ven acá, aquí dio 291, ¿cómo así? Bueno, espérate, vamos a ver cuánto es el error asociado. Ay, ay, ay. El error asociado es 0. menos del 1%. Entonces, eso es lo que nosotros podemos medir. Eso es básicamente lo que nosotros podemos medir en esta gráfica de potencia. Podemos medir la potencia promedio, que es básicamente el valor intermedio entre el máximo y el mínimo, teniendo en cuenta que el mínimo no necesariamente es 0. Mire que el 0 es esta línea de aquí y esta potencia está por debajo de 0. Como les dije, eso se debe a que tenemos elementos resistivos y elementos reactivos. Cuando tenemos elementos reactivos, pues al final la resistencia equivalente, que ya lo vimos, aquí nos da una componente real y una componente imaginaria. Mírenla aquí, nos da una componente real y una componente imaginaria. Pues es claro que entonces en la simulación estos valores puedan dar valores de potencia negativo. Teóricamente es como si el circuito le estuviese devolviendo energía a la fuente, debido a que tenemos pues cargas inductivas y capacitivas, que son elementos almacenadores de energía. Entonces en cierto instante de tiempo lo que están haciendo es devolverle energía a la fuente. Ahora, también hemos dicho que cuando son cargas meramente resistivas, pues todo el tiempo están consumiendo energía.
Y lo que habíamos dicho ya en la teoría, entonces cuando son cargas puramente resistivas no va a haber consumo negativo, mírenlo aquí, potencia reactiva. Entonces miren, vamos a aumentar esto un poquito y miren que la potencia reactiva nunca es cero, la potencia activa, la potencia que está consumiendo los elementos resistivos. Mira que nunca es por debajo de cero. Y miren esta, que es la de la resistencia 2, tampoco es negativa. Miren que están consumiendo valores totalmente positivos. ¿Por qué? Porque no hay potencia reactiva consumiéndose. Míralo acá. Toda la potencia es activa en los elementos resistivos y la potencia reactiva es básicamente nula. Pasa lo contrario con los elementos reactivos como el capacitor y el inductor. Miren que el capacitor están 516.15 menos 516.15, es decir, toda la mitad es exactamente en cero. Y lo mismo ocurre con el inductor. El inductor, miren que lo mismo. 232.63, 232.63, es decir, su promedio es cero. Es decir, potencia activa no están consumiendo. Entonces, y miren que la potencia reactiva, pues aquí sí hay consumo. Entonces, moraleja de la historia. La magnitud de la senoidal es básicamente la potencia aparente. Mientras que el promedio de la senoidal no es más que potencia real. Ahora, en esta, donde solamente hay carga inductiva o capacitiva, pues entonces la potencia aparente es exactamente igual a la potencia activa. Miren que la potencia aparente es exactamente igual a la potencia activa. Y lo mismo ocurre con la potencia promedio. Miren que la potencia aparente es igual con cuando son cargas resistivas. Entonces, cuando son cargas resistivas, miren que la potencia aparente, aquí está, carga resistiva, potencia aparente es exactamente igual a la potencia activa. La potencia aparente es exactamente igual a la potencia activa. Pero ya cuando tenemos cargas reales, que son una componente real y una componente imaginaria, entonces la potencia aparente realmente es la magnitud de la senoidal. La potencia aparente, ya esta no es potencia, este sí es potencia. La potencia aparente se ve en la magnitud de la senoidal, mientras que la potencia real se ve en el promedio de la senoidal. Entonces, como ya pudieron ver, yo la magnitud de la senoidal, pues sencillamente el valor pico, el valor máximo menos el valor mínimo, eso es el valor pico a pico. Lo divido entre 2 y eso me da el valor pico. Ahora, a ese valor pico le resto el valor máximo o le sumo el valor mínimo, teniendo en cuenta que el valor mínimo puede ser negativo, ¿sí? Y eso es lo que me va a dar la potencia real o potencia promedio. Esto es lo que yo puedo medir. Entonces, este dato de ángulo de factor de potencia, este dato del factor de potencia y este dato de la potencia aparente, yo los puedo inferir a partir de estas dos mediciones. Por ejemplo, recuerden que el factor de potencia no es más que la potencia real dividida entre la potencia aparente. Entonces yo este cálculo que acabo de hacer aquí es un cálculo estimado a partir de las medidas. ¿Sí me hago entender? Ahora, este mismo ángulo, pues si ya tengo el factor de potencia, pues yo puedo medir entonces con el coseno inverso de este valor, puedo medir el ángulo. Y lo mismo la potencia activa. Si tengo el ángulo del factor de potencia y tengo la potencia reactiva, pues puedo calcular la potencia. Pero entonces estos cálculos ya serían cálculos estimados a partir de las mediciones reales que sí puedo hacer, que son de la potencia aparente y de la potencia real. Bueno, pues entonces hemos hecho todos los cálculos teóricos para mirar la impedancia equivalente, los voltajes, las corrientes, las potencias. Hemos hecho el diagrama fasorial y hemos cruzado todos estos datos teóricos con datos experimentales mediante simulación.
y hemos podido cotejar que nuestros cálculos teóricos corresponden apropiadamente con las simulaciones, teniendo errores de 2-3% en el más grave de los casos, y hemos utilizado estas dos presentaciones como referencia o como guía durante todo el video para poder resolver todo este ejercicio, hasta incluso ciudograma fasorial. Por último, las presentaciones, hay que recordar que las imágenes fueron tomadas del libro de circuitos de Alexander Isádico, y pues bueno, eso fue todo.